Hola, bienvenidos a la Escuela Sabática Universitaria. Mi nombre es Abdi González y en esta ocasión los estaré guiando en el estudio de la palabra de nuestro Dios. Esta semana tenemos una lección muy interesante, preparándonos para la siega. Yo los invito a que oremos en nuestros hogares, pidamos la dirección del Espíritu Santo de manera que podamos guiarnos fluidamente en el estudio de esta ocasión. Gracias por acompañarnos y esperamos que sea de gran bendición para sus vidas. Bienvenidos a la Escuela Sabática Universitaria. Dios les bendiga. Hola, bienvenidos a la Escuela Sabática Universitaria. Es un gusto estar nuevamente con ustedes. En esta ocasión hemos de tocar un tema muy interesante y para eso hemos invitado a algunos amigos. Chicos, bienvenidos a la Escuela Sabática Universitaria. Es un gusto y un honor que estén aquí con nosotros. Así que bueno, vamos a comenzar con nuestra lección, pero antes me gustaría que se presentaran para que nos conozcamos, los conozcan y entonces estemos listos para dialogar. Bueno, mi nombre es Talita de la Cruz, soy originaria de Villahermosa, Tabasco y estudio Psicología Clínica. Mi nombre es Jonathan Sánchez, vengo de Baja California y estudio Artes Visuales. Bueno, mi nombre es Ociel Maya, estudio Medicina y soy de Reynosa, Tamaulipas. Bien, pues bienvenidos, gracias por atender a esta invitación. Así que bueno, hemos de estudiar entonces la lección número 11. Antes de comenzar con el estudio de esta ocasión, voy a pedirle a Talita que nos dirijas en oración en esta hora. Claro que sí, oremos. Cariñoso y amante Padre, en esta hora del día, Señor, te damos las gracias porque tú nos das la oportunidad de poder sentarnos a dialogar sobre tu palabra, Señor, y así poder aprender más sobre el mensaje que tú tienes para nosotros. Quiero pedirte de manera especial que tú puedas venir a quedarte con nosotros y ayúdanos a poder entender y así poner en práctica todo lo que vayamos a estudiar. Quédate con cada una de nuestras familias y con las personas que nos están viendo. En nombre de Cristo Jesús, amén. Amén. Bien, vamos entonces a comenzar y hemos de hacerlo estudiando la palabra de nuestro Dios, lo que fue el versículo para memorizar. Voy a pedirle a Johnny que lo lea. Santiago 5:8. Los que están en casa también pueden acompañarnos buscando en sus Biblias, compartiendo también con las personas que los acompañan. Santiago 5:8. Okay. Tened también vosotros paciencia y afirmar vuestros corazones porque la venida del Señor está cerca. Muy bien. El título de esta lección es Preparación para la siega. ¿Qué es la siega? ¿Cómo nosotros podemos saber qué es esto o a qué se refiere con la siega? Pues la siega, en cuanto a, digamos, a la referencia que se hace, es cuando el trigo ya está como maduro, entonces por eso se siega para poder llevárselo. Entonces, bíblicamente, pues es cuando Dios viene por nosotros para llevarnos al cielo. Muy bien. ¿Dónde podemos encontrar esto? En la Biblia. En la Biblia. Mateo 13:39, chicos. Vamos a buscarlo, vamos a abrir la Biblia. Mateo 13:39. Nos habla un poquito acerca de la siega. Ya lo tengo. Ok, Johnny. 13:39. El enemigo que la sembró es el diablo, la siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. Muy bien, entonces ahí damos por hecho que la siega es el fin del tiempo, cuando Cristo vendrá por nosotros y entonces nos llevará. Muy bien. ¿Por qué es importante que nos preparemos para ella? ¿Por qué es importante que estemos listos para ese momento de la siega? Porque como dice en Mateo, que la venida del Señor va a ser como cuando un ladrón llega de noche a una casa. La familia no sabe, o sea, no está preparada, sino que simplemente puede que ocurra en algún momento. Entonces, por eso el padre de familia siempre está al pendiente, cerrando bien las puertas, procurándose que la seguridad de su familia pues esté bien. Entonces, así como la venida de nuestro Dios, nosotros debemos de estar siempre al pendiente, porque pues no sabemos ni el día ni la hora cuando Él venga. Pero debe de ser una preparación verdadera, no solamente por un evento. Muy bien. Bueno, pues tenemos que estar preparados porque nosotros no sabemos porque no sabemos en qué momento va a venir Dios y nosotros tampoco sabemos en qué momento vamos a perder la vida. Entonces tenemos que estar constantemente preparados por si en algún evento llegamos a perder nuestra vida,
cuando venga Dios estemos maduros, como dice, vamos a estar preparados para cuando Él venga. Muy bien, no sabemos entonces qué día vendrá Dios y tampoco sabemos cuándo Él ha de llamarnos al descanso. Pues, otra cosa, digamos, yo creo que el objetivo de todos es como poder ir al cielo, a reunirnos con Dios. Entonces, si queremos realmente ir para allá, tenemos que estar preparados. Entonces, pues creo que básicamente es eso. Si queremos ir al cielo, tenemos que estar preparados para cualquier momento que sea la ciega. ¿Cómo podemos prepararnos entonces? ¿Cómo podemos prepararnos para este gran evento? Pues tener una relación con Dios como genuina, que básicamente es como todo lo que deberíamos hacer siempre. Orar, estudiar nuestra Biblia. Muy bien, entonces, por medio de estas cosas nosotros podemos entonces madurar espiritualmente, podríamos llamarlo así, ¿no? Talita, mencionaste un aspecto muy importante y es la oración. La oración forma parte fundamental, ¿no? Porque de esta manera nosotros hablamos con Dios y entonces tenemos una comunicación con Él. De esta manera nuestra fe va creciendo poco a poco. Ahora, la lección marca un concepto muy interesante, la lluvia temprana y la lluvia tardía, que es fundamental para este evento, para la preparación de la siega. ¿Qué es la lluvia temprana y la lluvia tardía? Bueno, la lluvia temprana y la lluvia tardía, haciendo referencia conforme a la Biblia, la lluvia temprana en los tiempos de los discípulos fue el derramamiento del Espíritu Santo sobre ellos. Y entonces lo que pasó cuando el Espíritu Santo se derramó sobre los discípulos es que salieron y empezaron a predicar el Evangelio a mucha gente y mucha gente se convirtió. Y la lluvia tardía es que va a pasar lo mismo. Va a venir el Espíritu Santo, va a haber un derramamiento del Espíritu Santo sobre nosotros y vamos a terminar la obra del Evangelio. Y vamos a hacer que mucha gente conozca el Evangelio y también pueda prepararse para la venida de Dios. Muy bien, la lluvia temprana les fue prometido en Hechos capítulo 1 a los discípulos. Y con nosotros podemos ver, cuando abrimos nuestras Biblias, pueden buscarlo en Hechos capítulo 1, cómo es que ellos permanecían unánimes, permanecían juntos. La Biblia dice que permanecían en oración y de esta manera Dios envió el Espíritu Santo a ellos. De esta manera ellos estuvieron listos. Solamente por medio de una madurez espiritual nosotros podemos tener acceso a eso. Es por eso que siempre estamos en constante dependencia de Dios para poder estar listos para ese momento. Y la lluvia tardía, entonces será ese momento, ¿no? En el tiempo del fin, cuando el Espíritu Santo podrá descender, entonces nosotros predicaremos y haremos cosas como lo hacían los apóstoles. ¿Qué cosas hacían? Predicaban, sanaban, hacían milagros. O sea, realmente era sorprendente lo que estas personas pueden hacer. Muy bien, sin duda alguna, la lluvia temprana y la lluvia tardía es un concepto que nosotros debemos considerar para el tiempo del fin. La lección también marca algo muy interesante. Santiago 5:8, voy a invitarles que lo busquemos. Santiago 5:8, voy a pedirle a Johnny que lo vuelva a leer. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Muy bien. Ahora, este versículo nos dice algo muy interesante. Dice que la venida del Señor está cerca. ¿Qué tan cerca? Porque tenemos 2000 años aquí o más desde que Jesús vino y todavía no ha llegado. Entonces, ¿a qué hace referencia con que la venida del Señor está cerca? Pues más que nada yo creo que lo dice no por decirnos una fecha, sino por hacernos ese hincapié a que puede venir en cualquier momento, porque nos dice cerca, pero no nos dice cuándo. Es como el ejemplo que dio la compañera sobre el ladrón. O sea, si te llegan a decir, esta semana van a asaltar tu casa, ¿no? Entonces tú te preparas, como poniendo el seguro a la puerta, preparando por cualquier cosa puede pasar. Entonces, vas preparándote, ¿no? Entonces, por lo mismo, como esta misma reacción, nos dicen, la venida del Señor está cerca, para que nosotros estemos preparados en todo momento. Entonces, no importa si es hoy, mañana, pasado mañana, tenemos que tener esa seguridad de que pronto va a venir y así, pues, Dios nos recoja antes de que eso suceda. Nosotros siempre estuvimos preparados, porque también la muerte viene siendo como una forma de acabar con todo y si estuviste preparado en ese momento, pues, te salvas. Muy bien. Creo que es algo muy, muy especial, ¿no? Esto de la venida del Señor en cuanto al tiempo, cuándo es que va a venir.
si ustedes recordarán en Hechos capítulo 1, los apóstoles llegan con Jesús y le dicen, Señor, pues, ¿qué? ¿Cuándo vas a venir? ¿O qué? ¿Ya merito? ¿O pronto? ¿Cuántos días tenemos que esperarte? Supongo que ya vas a ascender, vas a bajar. O sea, no sabían, había mucha incertidumbre acerca de este aspecto. Y si ustedes recuerdan, Jesús les responde, pues, no les toca saber a ustedes. No les voy a decir, ¿no? Todavía no. Estas cosas solo las conoce el Padre. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué medidas tenemos que tomar, ¿no? Para prepararnos para ese momento? Porque no sabemos cómo enfrento yo el día de mañana sin saber que viene o no viene. Pues, bueno, yo lo veo desde este punto de vista. Tomándolo como ejemplo a nuestra vida de estudiantes, es como cuando nuestros maestros, nosotros sabemos que todos los días nos deben de poner un examen o papelito. Pero por razones que no sabemos, el maestro no nos los pone. Pero nosotros decimos, no, pues ya han pasado varios días y no ha habido papelitos, tenemos que estudiar o no estudiamos. Y le preguntamos y el maestro dice, es que ustedes tienen que estar preparados porque pues en un día de estos yo les voy a aplicar el examen. ¿Por qué? Porque yo creo que Dios no nos dio una fecha, porque no quiere que bajemos la guardia, sino que siempre estemos como que a la expectativa de que puede ser hoy, de que Jesús venga. Y cuando nosotros estamos confiados, como puedes pasar en nuestros exámenes, no estudiamos. Y cuando estamos confiados de que Jesús aún no va a venir, nos olvidamos de que no somos de este mundo. Y nos empezamos a entrelazar. Entonces, pues yo creo que debemos de estar siempre listos. Siempre buscando la manera de impartir el Evangelio, porque así no se nos olvida de que nuestro hogar es en el cielo. Bueno, yo creo que Jesús no le dio una fecha exacta a los discípulos, así como tampoco nos la dio a nosotros, porque si le hubiera dado una fecha exacta a los discípulos, posiblemente, pues como tú dices, han pasado 2000 años y no ha venido Jesús. Entonces ellos se hubieran dicho, pues no nos toca a nosotros compartir el Evangelio porque pues nosotros no, o sea, no nos van a hacer caso porque ya es en mucho tiempo. Y entonces es lo mismo que nos pasa a nosotros. Si nosotros al nosotros no saber que Jesús ya viene, pues estamos predicando constantemente el Evangelio. Esa es la misión que nosotros tenemos aquí, predicar constantemente el Evangelio. O sea, estamos en una preparación constante, podemos decirlo Sí. así. También como de entrenamiento del carácter, ¿no? Porque es como que lo único que vamos a llevar al cielo, nuestro carácter. Entonces, al no saber cuándo es la fecha exacta, nos estamos preparando en todos nuestros ámbitos de nuestra vida. Entonces, preparamos pues nuestro carácter. Muy bien, excelente. No sé a cuántos de ustedes les ha pasado, a mí me pasa todos los días en las mañanas. Todos los días en las mañanas yo voy a desayunar con mi novia. Entonces, siempre es como, ya vas a llegar, ¿cuánto te falta? ¿Ya estás listo? O ya estás lista, dependiendo del día y las actividades que tenemos en él, ¿no? Entonces, hay veces que a mí me toca esperar y hay veces que a ella le toca esperar también. Pero por lo general, cuando esperamos a una persona, siempre está la incertidumbre de, ¿será que ya va a llegar? ¿Ya está aquí cerquitas? ¿Cuánto le falta? ¿Ya se tardó mucho? ¿Ya se tardó poquito? Y me imagino a los pioneros, ¿no?, del cristianismo, que tenían la confianza en que Jesús iba a venir. Entonces, ¿cuánto tiempo tuvieron que esperar ellos? Hubo muchos que murieron con esa promesa de que Jesús iba a venir y no vino, no llegó, ¿no? Entonces, en esta ocasión quiero hacer una pregunta. Y es una pregunta que vamos a dejarle al público también. Vamos a hacer una pausa y vamos a dejarlos con esta pregunta. Esperamos que la analicen en casa y entonces al regresar comentaremos esta pregunta. ¿Ustedes creen que habríamos predicado el Evangelio si nosotros hubiéramos estado enterados de la fecha exacta en la que Cristo iba a venir? ¿Ustedes creen que lo habríamos hecho o creen que los apóstoles lo hubieran hecho si conocieran la fecha? Bueno, es una pregunta para comentar y entonces regresaremos. Si
Si has pensado en viajar al extranjero o tener amigos o colegas de otros países, aquí en la Universidad de Montemorelos puedes aprovechar los numerosos convenios de intercambio con universidades adventistas del mundo entero para estudiar fuera de tu país por un tiempo o también sin salir del campus. Tienes la oportunidad de tener compañeros de más de 40 países y docentes que vienen de casi todos los continentes del mundo. Este ambiente internacional te hace ciudadano del mundo. Bien, regresamos. Gracias por estar nuevamente con nosotros. Nos hemos quedado con una pregunta muy interesante. Chicos, vamos a dialogar acerca de esta pregunta. ¿Ustedes creen que habríamos compartido el Evangelio, o los apóstoles, o nuestros pioneros de la iglesia primitiva? ¿Ustedes creen que habrían predicado el Evangelio si supieran que Jesús no iba a venir ahora? Pues no sé. Yo creo que no. No, ¿por qué no? Porque, pues, a ellos ya, como dije hace rato, a ellos no les tocaría. O sea, ellos ya, pues si a mí no me va a tocar, por ejemplo. ¿Para qué lo hago, no? Exacto. Si hubiera sido como que, bueno, pues si Jesús va a venir, digamos que viene en unos 10 años, pues bueno, todavía tengo tiempo, ¿no? Voy a relajarme un ratito, voy a hacer eso, ¿no? O dejarle la responsabilidad a los demás. Que el otro lo haga. Exacto. O quizás sí lo hubieran hecho al principio, pero se hubieran apagado con el tiempo, porque como saben que todavía faltaba mucho, pues dijeron, no, voy a empezar ahorita, me detengo y luego vuelvo a continuar, y así como que relegar la palabra a otras personas. Fíjense, muchas veces nos quejamos, ¿no? Nos quejamos de la iglesia, nos quejamos del evangelio porque no sabemos cuándo, qué, o estamos ahí discutiendo. Y un ejemplo muy claro lo encontramos en Santiago, el libro que hemos estado analizando durante este trimestre. Santiago 5:9, voy a pedirle a Johnny que le dé lectura. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Fíjense, en un principio, la iglesia cristiana, los apóstoles, los profetas, sufrieron muchas burlas, muchas quejas, de que ¿por qué no ha venido Jesús? Ay, míralos, no han venido. Incluso hay un evento muy grande dentro de la iglesia adventista del séptimo día, se le conoce como el Gran Chasco, ¿no? Ellos profetizaban que Jesús iba a venir el 22 de octubre de 1844 y no vino. Entonces hubo muchas burlas, mucho de este proceso. Pero aquí en la iglesia pasa algo semejante. Resulta que pues estas personas se quejaban entre ellos, y muchas veces dentro de las iglesias hay este problema, que se quejan de por qué son así, y hay mucha pelea dentro de ese. ¿Cómo nosotros podemos enfrentar eso? ¿Cómo nosotros podemos enfrentar esas burlas? ¿O cómo podemos hacerle frente a estos asuntos? No sé, Talita, a lo mejor tú como psicóloga, ¿qué debemos de hacer en esos casos? ¿O cómo podemos enfrentarnos a eso? Porque es un problema que hay en nuestra actualidad, ¿no? Incluso ahora en nuevos niveles ya lo conocemos como el bullying y esas cosas, ¿no? Que es una realidad en nuestras vidas. ¿Alguien tiene alguna...? Pues, cuando estás como muy seguro en lo que estás creyendo, en lo que estás haciendo, yo creo que eso no viene siendo mucha importancia, porque es como, o sea, cuando tú tienes la vista en Cristo, pues, o sea, lo estás viendo a Él y solo eso, es como Pedro, cuando estaba como caminando por el agua, tenía su vista al principio sobre Jesús. Entonces, cuando él volteó a ver a otras personas fue cuando cayó. Entonces, al momento que nosotros empezamos a prestar atención a esas críticas o burlas, entonces es cuando nuestra fe empieza a decaer. Lo importante es como mantener la vista en Jesús, y yo creo que lo va a hacer el resto, nos va a hacer caminar sobre el agua. Fíjense, muchas veces nosotros mismos, ¿no? Perdemos la fe. Pero hay otros que son muy firmes en los que ellos creen. ¿Cómo nosotros podemos animar a otras personas a que no caigan en este hoyo, digámoslo así, de estar esperando o de estar sufriendo? ¿Cómo nosotros podemos hacer para animar a otras personas a que sean pacientes y perseverantes en este asunto? ¿Algún comentario?
Pues yo creo que si una persona está, se está perdiendo la fe o está alejando, debe ser por pues, una razón muy fuerte, por ejemplo, algún problema que hayan tenido o a veces por un mal gesto o algo que hayamos hecho dentro de la iglesia y pues se están alejando. Creo que una de las formas es, por ejemplo, visitar a esa persona, que la persona se sienta importante dentro de nosotros y pues predicarle, o sea, darle a entender, darle a conocer o a recordarle que Dios, o sea, que Dios nos ama y que Dios quiere que estemos de su lado. Entonces, pues, ayudarle a crecer en su fe. O sea, no solamente apoyarlo de diferente manera, sino que seguirlo manteniendo, seguirlo cuidando y para que su fe vaya en aumento. Fíjense, aquí entramos a un tema que se ha estudiado tiempo atrás, lo hemos estudiado en otras lecciones, que es la fe en obras, ¿no? Cuando nosotros ayudamos a otras personas y la manera en la que los hacemos, eso también cuenta, el que nosotros ayudemos a otras personas para el bien de ellos, no buscando un fin o un propósito, ¿no? Voy a pedirles que leamos Santiago 5, 10 y 11 y vamos a tocar un tema delicado, ¿no? Johnny, ¿puedes darle lectura a Santiago 5? Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Un tema muy interesante, paciencia y perseverancia. ¿Cómo nosotros hacemos frente a esto? Jesús no ha venido en 2000 años y no sabemos cuándo va a llegar. Sabemos que Jesús ya está por venir, el tiempo se acerca, ¿no? Pero ¿cuándo? No lo sabemos. ¿Cómo nosotros podemos ser perseverantes y pacientes? Y nos habla acerca de dos historias, bueno, muchas historias, pero nos habla acerca de dos tipos de personas, ¿no? Uno son los profetas y por otro lado está Job. Dos historias muy interesantes. ¿Qué podemos decir o hablar acerca de estas personas? Bueno, pues tomando como referencia la historia de Job, yo siento que Job es uno de los personajes que ha tenido la mayor paciencia que se puede ver, porque de tener todo en el mundo, o sea, ser una persona muy rica, muy influyente, de que de la noche a la mañana vengan y le empiezan a decir sus siervos de que sus hijos ya se murieron, de que empezó a perder todas las cosas que tiene, y luego para colmo tener una enfermedad que no solamente pues afecta a los demás, sino que a él, o sea, lo lastima mucho. Yo creo que lo que a Job le ayudó fue la fe en Dios que tenía, o sea, y la confianza de que, como él menciona en el libro de Job, que tanto Dios da como Dios quita. Entonces yo creo que es muy importante lo que tú piensas, o sea, la relación que tú tengas con Dios, el acercamiento y pues todas las cosas que te ayudan a poder seguir adelante y tener confianza. Fíjense la historia de Job, qué historia tan tremenda, ¿no? Un día se le mueren los hijos, las hijas, todo se le muere, pierde todo, le da una enfermedad. Qué tremendo, qué historia tan fuerte. Y a pesar de eso, a pesar de que su esposa se burlaba de él, sus amigos, a pesar de eso, Job fue fiel y tuvo fe en Dios en todo momento, ¿no? Los profetas, ¿qué podemos decir de ellos? Los profetas, los apóstoles incluso. Pues tenían su vida dedicada a Dios, o sea, en ningún momento dicen que siguieron con su vida normal, o sea, para ellos el compartir la palabra era lo único en su vida. Ellos estaban obsesionados con poder llevar todo este mensaje a todas las personas que pudieran, pues porque es la verdad, ¿no? Entonces nosotros también deberíamos tener como esa fe que tuvieron ellos de concentrarse totalmente en llevar la palabra a otros. Fíjense, vamos a abrir la Biblia en Hebreos 11. Hebreos 11, y vamos a leer del 33 al 37, para darnos una imagen, ¿no? Antes de terminar, vamos a darle lectura a esto para poder tener un contexto, ¿no? De cosas por las cuales pasaron estas personas, y aún así tuvieron fe en que Jesús volvería por ellos.
¿33 al 37? Sí. Que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y además de estos prisioneros y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. 39. 37. Fíjate wow, qué tremendo, ¿no? El ejemplo de estos hombres. Esteban, muerto, apedreado. Pablo, ¿cuántos latigazos no tuvo? Muchos de ellos estuvieron en la cárcel, encerrados, y aún así tuvieron fe y esperanza en que Cristo Jesús iba a regresar por cada uno de ellos. Creo que es una muestra maravillosa, ¿no? De cómo debemos ser nosotros también, cómo debemos de estar firmes en Cristo Jesús y estar firmes en que Él va a regresar por cada uno de nosotros. No sé si alguno de ustedes ha tenido una experiencia que pueda contarnos breve en cuanto a la paciencia o la perseverancia. Sin duda alguna esto afecta a nuestras vidas mucho, ¿no? Pues de paciencia más que nada, porque sí, a veces, por ejemplo, no sé si a ustedes les ha pasado, a muchos les ha pasado, no sé, oramos y tenemos algunas necesidades, pero Dios a veces pensamos que Él no nos contesta, pensamos que no nos escucha, pero Dios nos contesta. A veces es un sí, a veces es un no, a veces es una espera. Nosotros tenemos que saber esperar la respuesta de Dios y saber cuándo nos contesta y saber escucharlo también. Saben, queremos nosotros invitarlos a eso, a que seamos pacientes y tengamos fe en que Cristo está pronto a venir, porque esa es la realidad. Y bueno, esperamos que esto haya sido de gran bendición para ustedes. Gracias por acompañarnos y meditemos en nuestros hogares, oremos para que Cristo venga pronto, para que el Espíritu Santo descienda con nosotros y podamos predicar, para que así Cristo pueda venir por cada uno de nosotros y de las personas que están en este mundo. Que Dios les bendiga y esperamos que esta lección haya sido de gran bendición para ustedes. Gracias por acompañarlos, los esperamos.